Universidad de Quevedo ya cambió, pero cambió para bien. La Universidad de Quevedo ha mejorado cada uno de sus estándares y sus indicadores. Ha fortalecido las funciones sustantivas de la universidad. Somos una de las mejores universidades regionales del Ecuador. Saludos cordiales y bienvenidos a una edición más de UTQ Investiga. Estamos complacidos de presentarles una edición más de este programa que busca acercar la investigación científica que realiza nuestra universidad a nuestro entorno social, que se conozca la investigación que realiza nuestro equipo de docentes e investigadores, precisamente un gran aporte a la ciencia y también a la comunidad universitaria. A nombre de las autoridades de nuestra universidad, el doctor Eduardo Díaz Ocampo, rector, de la doctora Jenny Torres Navarrete, vicerrectora académica, del ingeniero Roberto Pico Saltos, vicerrector administrativo. Les damos a todos ustedes la cordial bienvenida y gracias a precisamente este programa que busca acercar la investigación científica de nuestra universidad, nos convocamos cada 2 veces por mes, 15 y 30 de cada mes, a una edición más de UTQ Investiga. El día de hoy tenemos una invitada más para este programa donde abordaremos un importante tema, el impacto potencial de los diferentes escenarios en el cambio climático sobre las especies exóticas invasoras en el Ecuador. Vamos a presentarles una evaluación a partir de la modelación de los nichos ecológicos. Y para eso hemos invitado a precisamente la docente investigadora a cargo de este proyecto de investigación. Vamos a ponerle en estos momentos en pantalla. Se trata precisamente de la doctora Yarelis Ferrer Sánchez. Doctora, qué gusto saludarla. Bienvenida a UTQ Investiga. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación para esta importante divulgación de nuestras investigaciones en la universidad. Agradecemos su tiempo, doctora, y esa disposición precisamente para poder presentar una edición más de UTQ Investiga. Este es su proyecto de investigación, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. La doctora, pero antes vamos a comentarles un poco de la doctora Yarelis Ferrer Sánchez. Ella es de nacionalidad cubana, bióloga de la Universidad de La Habana, máster en Ecología y Ecología Animal de la Universidad de La Habana, PhD en Ciencias en el Uso y Manejo, además de la Preservación de Recursos Naturales, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste de México, en Baja California, puntualmente, Baja California Sur. Tiene importantes y varias publicaciones de orden científico, es docente investigadora de nuestra universidad. Además, su proyecto forma parte de la 6ª convocatoria de proyectos de investigación de nuestra universidad, la convocatoria FOSICIT.
El tema que abordaremos con la doctora Ferrer es impacto potencial de diferentes escenarios de cambio climático sobre las especies exóticas invasoras en el Ecuador. Vamos a realizar una evaluación, un análisis precisamente de la evaluación a partir de la moderación de los nichos ecológicos. Doctora, bienvenida, qué gusto saludarla. Gracias una vez más por aceptar este diálogo con UTECO Investiga. Quiero invitarla a continuación a compartir pantalla de tal forma que a partir de este momento comenzamos el diálogo para conocer un poco más de cuáles son esas especies exóticas invasoras en el Ecuador. Pero primero vamos al contexto. Doctora, podemos empezar el diálogo. Mientras esto se genera, queremos invitar a quienes están en estos momentos conectados a partir de este momento, empezar a compartir este contenido. Buscamos viralizar los contenidos que se realizan a través de este programa con el objetivo de poder plantear a ustedes un diálogo importante donde acerque la investigación científica de nuestra universidad al entorno social. Tenemos ya en estos momentos en pantalla el tema que la doctora Yarelis Ferrer de investigación de la sexta convocatoria FOSICIP desarrollado por la doctora Yarelis Ferrer. Doctora, desarrollando este tema desde lo básico, hablemos qué son las especies exóticas. Háblenos sobre esto. Sí, es importante destacar al inicio, tenemos el objetivo de este proyecto, antes de decir que es una especie exótica. Lo que perseguimos con este proyecto es, de forma general, hacer una evaluación del nicho ecológico de las especies exóticas invasoras en Ecuador continental, justamente en el continente, bajo escenarios futuros de cambio climático para poder identificar cómo este cambio va a influir sobre las distribuciones geográficas potenciales de estas especies. Y de esta manera, entonces, nosotros poder hacer una predicción de cuáles serían las zonas más afectadas, los ecosistemas más afectados, o al menos susceptibles a la invasión de estas especies. Entonces, justamente es interesante la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es una especie exótica? Y son aquellas que provienen de otro hábitat u otra región. Así, especie exótica proviene de otro hábitat o de otra región diferente al que se esté analizando. ¿Pero qué pasa con las especies naturalizadas, doctora? ¿A qué se refiere puntualmente? Estas especies son naturalizadas o se les denomina naturalizadas cuando las exóticas son capaces de reproducirse y de formar poblaciones que sean autosostenibles en la nueva localidad que ellas colonizan. Así es que ya se denominan que esas exóticas son naturalizadas. Pero también, a continuación, usted nos plantea una lámina bastante interesante donde hace un análisis precisamente de las especies exóticas y las especies naturalizadas. Es un factor contraste, ¿no? Claro. ¿Por qué razón? Porque, bueno, el interés de nuestra investigación es de las exóticas que ya se convierten en invasoras. Y cuando una exótica se convierte en invasora, pues cuando esta especie exótica ya naturalizada, que se encuentra en clara expansión, o sea, que ya está aumentando su distribución, su área de distribución en la nueva localidad, pues ella ejerce un impacto negativo sobre la biocenosis, o sea, sobre las comunidades biológicas del sitio donde esté ella expandiéndose. Esto implica que tiene una capacidad agresiva para colonizar, para reproducirse, para esparcirse por los diferentes hábitats naturales a los que ha llegado y conlleva, por supuesto, aspectos negativos para la biota nativa, la del lugar. Entonces, cuando sucede esto, estamos en presencia de una especie exótica invasora. Perfecto, doctora. Estamos generando algunos conceptos básicos que nos permiten contextualizar el marco de esta investigación, impacto potencial de diferentes escenarios de cambio climático sobre especies exóticas invasoras en el Ecuador. Una evaluación a partir de la modelación de nichos ecológicos. Pero, doctora, a continuación usted también nos plantea ¿por qué invasoras? ¿Por qué especies invasoras? Claro, eso siempre salta, ¿no? Salta la duda. ¿Por qué razón se les ha denominado invasoras? Y bueno, se les habla o se les denomina invasoras porque ellas pueden modificar el balance que existe dentro de los ecosistemas a los que llegan, porque tienen características físicas que permiten que se reproduzcan rápidamente o exponencialmente, que se dispersen rápidamente y que compitan con las especies nativas
hasta el punto que las desplazan o que ocurren extinciones locales de estas especies nativas. También son difíciles de controlar y una vez que esto llega a tal punto, es costoso económicamente para los diferentes países en los que hay especies invasoras, que actualmente es prácticamente en todo el mundo. Y precisamente sobre ese impacto económico también vamos a hablar un poco más adelante, analizando casos puntuales precisamente de las especies invasoras. Pero también es importante conocer cuáles son los problemas que causan bueno, ya algunos brevemente los ha señalado, al saber que tienen un impacto importante económico, pero ¿cuáles son esos problemas que causan las especies invasoras? Claro. Primeramente, hablando desde el punto de vista biológico, ellas alteran el funcionamiento de los ecosistemas a donde lleguen. Introducen vectores que son promotores de enfermedades para los humanos, en este caso nos afecta directamente, y por supuesto para otras especies animales, incluso vegetales. Reducen la distribución y la diversidad de las poblaciones de las especies nativas, en el caso de especies que son endémicas y que se encuentran con una distribución restringida a islas. En este caso, las Islas Galápagos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues es mucho peor, ¿no? La situación que provoca. Reducen el volumen de las cosechas, ya hablando desde el punto de vista económico, aumentan los costos de control, disminuyen el agua que está disponible para el regadío o incluso para el agua potable para el consumo humano, degradan las cuencas hídricas, los ecosistemas de agua dulce, degradan ecosistemas protegidos, ya donde queda la mayor diversidad biológica dentro de las áreas protegidas, pues degradan estos ecosistemas y esto constituye o esto se traduce en mayores costos para la restauración ecológica, para el manejo de las especies nativas o endémicas. Pueden hibridizarse con especies nativas, entonces ya esto tiene otra envergadura desde el punto de vista genético. Entonces, realmente ellas provocan muchas causas, afectan las acciones de restauración ecológica, de conservación de especies, de biodiversidad, de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sobre todo en países megadiversos como Ecuador, ¿no? De los cuales se puede conseguir o gestionar una economía sustentable en función de los recursos naturales. Entonces, todo esto causa problemas. Qué interesante lo que usted nos plantea, doctora, porque ciertamente la misma génesis o el lexema de la palabra invasora ya nos permite comprender o hacernos una concepción de que trae, obviamente, consigo riesgos importantes o acciones o problemas importantes, el hecho de ser consideradas invasoras a un hábitat al cual no pertenecen. Sin embargo, qué importante conocerlos de fuente directa y ya como resultado de una investigación cuáles son también esos problemas que causan estas especies. Pero también es importante conocer cuál es el crecimiento exponencial en los estudios ecológicos de estas invasiones. Claro, sí. A raíz de toda esta problemática surge un campo nuevo de estudios, que es la llamada ecología de las invasiones. ¿Por qué razón? Porque esto es una respuesta a este escalamiento y amenaza de las especies invasoras. Actualmente el volumen de invasores de especies diferentes en todas las regiones del mundo es sumamente alto. Por ello, desde la época, de Charles Elton, habría que considerarlo a él como el padre de las bioinvasiones o las invasiones biológicas, es que ya se llama o se ha llamado la atención a la comunidad científica para que se estudien estas especies, se estudie la ecología de las invasiones para poder dar una respuesta oportuna a esta gran problemática. Aquí podemos observar en esta gráfica, por ejemplo, cómo es que aumenta exponencialmente la cantidad de estudios que se dedican, de investigaciones que se dedican específicamente a la ecología de estas especies, a cómo poder controlarlas, cómo erradicarlas o cómo aportar información básica para las gestiones del manejo de estas especies en los diferentes países. Gracias, doctora, porque sin lugar a dudas este es un tema que concita mucha atención. A propósito, si usted tiene preguntas en relación a la temática que estamos abordando el día de hoy
y se encuentra observando este programa, aparte de compartir este contenido, le invitamos a generar sus preguntas en la columna del blog de esta transmisión para que ustedes puedan generar cada una de sus preguntas. Se encuentra conectada con nosotros la doctora Yerelis Ferrer y en la medida de los planteamientos que generen, ella podrá ir contestando sus preguntas. Gracias a quienes empiezan ya a compartir este contenido. De sobremanera, nuestro agradecimiento. Regresamos al diálogo. Está con nosotros la doctora Yerelis Ferrer. Analizamos el impacto potencial de diferentes escenarios de cambio climático sobre las especies exóticas invasoras en el Ecuador. Ahora, usted nos señalaba, doctora, que el crecimiento exponencial de los estudios ecológicos en torno a las invasiones, pero también hay importantes pérdidas económicas en el mundo precisamente a raíz de esto. Háblenos un poco sobre el tema. Sí, realmente cuando las invasiones biológicas ya pasan del periodo, bueno, de introducción, ya no pueden prevenirse, ya no pueden controlarse, o erradicarse, perdón, hay que tratar de controlarlas anualmente, las poblaciones de estas especies. Y esto repercute, o esto se traduce en grandes pérdidas económicas anuales para todos los países implicados, que, repito, son la mayoría de países a nivel mundial. Aquí tenemos unos ejemplos, por así citarlos, está Estados Unidos, con 137.000 millones de dólares anuales como pérdida económica, debido a la introducción de especies exóticas. Esto estamos hablando de pérdidas económicas y también se incluye todo el recurso económico que tiene que emplear para poder controlar a las poblaciones de las especies. Nueva Zelanda con 354 millones de dólares, Sudáfrica 7.000 millones, pero también tenemos una representación acá en el continente, ya para Sudamérica tenemos a Brasil con 50.000 millones de dólares en pérdidas económicas anuales por estas causa, por las invasiones biológicas. Importante, en este punto estamos revisando los mensajes que ustedes nos envían, sus preguntas, sus planteamientos, así que estamos muy complacidos con cada una de sus participaciones durante este diálogo. Interesante esto que usted nos menciona en torno a las pérdidas económicas anuales debido a la introducción de especies exóticas invasoras. Pero también es importante saber, doctora, cómo es que llegan estas especies invasoras. Sí, hay dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de introducciones. Están las introducciones intencionales, que en la mayor parte conocemos porque se importan muchas especies que son bonitas para utilizarlas como adornos o porque son atractivas ante los ojos humanos para utilizarlas como mascotas, o en la mayoría también de los casos se importan como fuente de alimento y después ocurren escapes al medio silvestre, que son los que provocan ya los problemas, ¿no? del control de estas especies que llegan a un ambiente nuevo. Pero también hay introducciones accidentales. ¿Por qué? Porque muchas especies viajan escondidas, viajan por descuido. Hay fenómenos naturales como los huracanes, como movimientos que conllevan el arrastre de muchas especies de un lugar a otro. Entonces, de forma accidental, es que llegan ellas a nuevos ambientes donde, bueno, ya logran establecerse, y si se logran establecer y logran, en este caso, reproducirse muy rápido, y ya esto conlleva una afectación, un impacto negativo al nuevo ambiente, entonces se convierten en invasoras. ¿Sí? ¿Hola? Hay importante evidencia, ofrecemos disculpas por el inconveniente de orden técnico. No sé, doctora, ahora me escucha mucho mejor, tuvimos un bajo en internet, perfecto. Es importante lo que usted nos menciona porque ciertamente nos da una perspectiva mucho más clara de lo que constituye precisamente cómo llegan, ¿sí? Ya basado desde un estudio y desde la evidencia científica de cómo llegan estas especies invasoras al hábitat, a este hábitat al cual generalmente no pertenecen. Y vamos a analizar el caso de Ecuador, donde hay
también importantes, que es donde se ha desarrollado esta investigación. Importante experiencia. El caso de Galápagos tiene mucho que contar puntualmente sobre este tema. Pero, doctora, a ver, ya conocemos cómo llegan. ¿Cómo se atiende este problema? Sí. De hecho, para identificar cuáles son las zonas más vulnerables, o al menos las zonas que mayor riqueza de especies por grupos taxonómicos, por ejemplo, en el caso de lo que les estoy mostrando es un estudio que se realizó, publicado en una revista bien importante, donde se ha mapeado cuáles son los países y dentro de ellos las zonas con mayor riqueza de especies de anfibios que son exóticos, de insectos exóticos, aves, mamíferos, plantas, arácnidos, por ejemplo, reptiles, peces. Entonces, a partir de ello es que se ha podido identificar que las islas y las zonas costeras son las que mayor cantidad de especies exóticas albergan, o sea, son los ecosistemas más frágiles porque son los ecosistemas que mayor cantidad de especies están albergando. Y, por supuesto, los países que tienen mayor Producto Doméstico Bruto y densidad poblacional y área son también los países que tienen la mayor cantidad de especies que han sido introducidas y que se han vuelto invasoras. Y esto, obviamente, no es de ahora. Esto es tan viejo o desde el punto de vista histórico como el movimiento de los humanos. El movimiento de los humanos ha conllevado a este movimiento de especies exóticas invasoras por todo el mundo. Si analizamos un mapa o el mapa que les estoy presentando, ellas siguen el mismo movimiento o el mismo patrón migratorio que han tenido los humanos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la cantidad de especies que se movían históricamente con la cantidad de especies que se mueven actualmente, es significativo el aumento que ha habido en las últimas décadas. Y este problema, que ya tiene una connotación mundial, se atiende a partir de 4 ramas: la prevención, la detección temprana, la erradicación, el control y el manejo. 4 importantes acciones precisamente para atender este problema: prevención, detección temprana, erradicación, control y manejo. Pero también es importante mencionar, doctora, que dentro de su proyecto de investigación contempla un punto esencial, un elemento importantísimo que tiene que ver con los escenarios del cambio climático. Pero es importante primero que usted nos permita conocer en contexto, bueno, cambio climático, ¿a qué puntualmente nos estamos refiriendo cuando abordamos esta temática del impacto potencial de diferentes escenarios del cambio climático sobre las especies exóticas invasoras en Ecuador? Claro. ¿Por qué abordamos el cambio climático en este proyecto? Porque, primeramente, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Estamos hablando de Ecuador, un país megadiverso. Entonces, por supuesto, tenemos que atender, según las directrices del país, las investigaciones con relación a las especies exóticas invasoras. Otro factor que intensifica esta acción de las especies exóticas invasoras, además de la degradación de los hábitats, de la contaminación, es el cambio climático. ¿Por qué razón el cambio climático? Porque con esta tendencia de aumento de la temperatura global, tenemos una predicción de que estas especies que son o que tienen una plasticidad ecológica mucho mayor que las especies nativas o que las especies que tienen distribución restringida, pues van a favorecerse con el cambio climático. Algunas, por supuesto, van a disminuir su distribución, contraer su distribución, algunas van a perecer, pero se predice que en la mayoría de los casos estas especies pueden abordar o pueden expandir mucho más su distribución y llegar a nuevos ambientes. Aquí vemos, por ejemplo, el cambio climático, bueno, es algo, estas anomalías en la temperatura es algo que podemos evidenciar en este video rápido de la NASA, donde se ve que desde la época de 1890 hasta la actualidad ha habido una variación en la temperatura con las actuales emisiones de gases de efecto invernadero, con todos los problemas asociados a la actividad antropogénica,
ha habido un aumento de temperatura. Estas emisiones, sobre todo de dióxido de carbono, de metano, están conllevando a un calentamiento del planeta. Esto se evidencia en todas estas imágenes que reflejan cómo va variando o cómo va intensificándose ese tono amarillo, que es lo que indica el calentamiento que ha sufrido nuestro planeta o que está sufriendo nuestro planeta, porque bueno, esto es lo que hemos dejado atrás, pero esto es lo que se está acumulando y la tendencia aumenta. Entonces, esta situación del cambio climático tiene que analizarse de forma sinérgica con las especies exóticas. No es un problema aislado, ¿ok? Desde el punto de vista de lo que ha sucedido o de lo que está sucediendo, podemos evidenciar cómo se están derritiendo los casquetes, está perdiéndose mucha zona que estaba cubierta previamente por hielo. Tenemos una tendencia de aumento de las emisiones de dióxido de carbono y en función de lo que se ha venido estudiando desde la época preindustrial hasta el momento, pues se hacen proyecciones a futuro para ver en los diferentes escenarios, o sea, si hay mitigación, si hay acciones a favor del uso de otras energías sostenibles para tratar de disminuir el consumo de combustibles fósiles y con ello la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en función de esos escenarios es que se proyecta el clima futuro. Y a partir de esa proyección del clima futuro, queríamos ver con este proyecto cómo podría comportarse la distribución de las especies exóticas que ya aparecen en Ecuador o que pueden estar próximas a ser introducidas o a llegar al país porque se encuentran en los países aledaños. Entonces, esto es relevante para justamente poder ver cuáles son las zonas que pueden ser mayormente afectadas, cuáles son las zonas donde hay que prestar más atención para la prevención con relación a la presencia de estas especies porque pueden provocar grandes pérdidas, siendo Ecuador un país megadiverso y teniendo una región altamente productiva en la zona central del país. Es por ello que hay que tomar atención con el cambio climático para realizar estudios sobre las especies exóticas invasoras. El cambio climático ya lo evidenciamos, entonces podemos ver cómo se va a calentar el planeta en diferentes escenarios hacia el futuro y queremos ver a partir de ello cómo podría comportarse o predecir cómo podría comportarse la distribución de muchas de las especies. Qué interesante lo que menciona la doctora Ferrer en torno a este escenario de impacto potencial del cambio climático en nuestro país. Y doctora, usted anteriormente, mientras se encontraba en el desarrollo de la lámina que tenemos en pantalla, muéstranos por favor la siguiente, porque precisamente nos permite ya ir situando el contexto hacia poder analizar puntualmente esas especies invasoras, el impacto del cambio climático, bueno, el escenario del cambio climático, pero ya en nuestro país. Esto tiene un importante origen dentro de un contexto global que tiene que ver con la Agenda de Desarrollo Sostenible y puntualmente los objetivos que tiene esta Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Doctora, ¿puede por favor referirnos brevemente en torno a esto? Claro, sí. En función de, bueno, todas las decisiones que se han tomado a nivel mundial con relación o toda la atención que ha llamado esta problemática, a los diferentes países es que se han trazado los diferentes objetivos de desarrollo sostenible para poder, por supuesto, enfrentar muchas situaciones desde la extrema pobreza hasta las alianzas para lograr estos objetivos entre los diferentes países. Pero hay dos objetivos a destacar, que es el 13 y el 15, sobre los cuales estamos trabajando. Acción por el clima y vida de ecosistemas terrestres. Además de ello, también estamos trabajando con las metas Aichi. ¿Por qué razón? Porque estas son las estrategias para poder trabajar con la biodiversidad. Estrategias para poder conservar la biodiversidad, que al final es la que está siendo afectada por las especies exóticas invasoras y por el cambio climático. Específicamente en Ecuador se planificó y se desarrolló, o sea, se puso a disposición por parte del Ministerio del Ambiente la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030, donde se aborda, por supuesto, la problemática de las especies exóticas invasoras y del cambio climático. Y específicamente dentro de la Agenda Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, que es el documento que rige o que da las directrices para priorizar las investigaciones,
en uno de sus objetivos se destacan a las especies exóticas invasoras para poder realizar estudios sobre modelación de la distribución de estas especies, sobre los hábitats, sobre las afectaciones o las interacciones que tienen ellas con las especies nativas y endémicas. Es por ello que, tomando en consideración todo esto, nuestra investigación va justamente en paralelo a las directrices del país, a la situación actual que vivimos en concordancia con Objetivos de Desarrollo Sostenible, Metas Aichi, Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Agenda de Investigación sobre la Biodiversidad que ha puesto a disposición de todas las instituciones el Instituto Nacional de Biodiversidad. Conocemos que usted ha preparado también unas importantes cifras que nos plantea precisamente el Ministerio del Ambiente en torno a la situación en el Ecuador. Sí, claro. ¿Por qué es importante tomar en consideración estos elementos o como directrices de estos estudios en Ecuador? Hablemos de unos antecedentes para el país. Sabemos que somos signatarios del Convenio de Diversidad Biológica, que en varios artículos de la Constitución de la República se hace referencia a la importancia de contrarrestar o de manejar esta situación de las especies exóticas para poder restaurar y conservar las especies nativas, la biodiversidad del país. Hay lineamientos estratégicos para desarrollar mecanismos integrales de prevención, monitoreo, control, erradicación de estas especies invasoras, pero aún así la situación es alarmante porque lo que se documenta es que mucho más de 1000 especies de plantas vasculares se introducen en el país o se han introducido en el país. La tasa de introducción es de alrededor de 10 especies por año. Otros datos interesantes también es que el Ministerio del Ambiente tiene registrados más de 511 especies vegetales que han sido introducidas en el país. De estas, 144 podrían tener algún potencial para ser invasivas. Esto es un valor bastante alto. El catálogo de plantas vasculares de Ecuador cita 600 especies de plantas que han sido introducidas en el país y de estas el 47% han sido reportadas para la región andina exclusivamente, una región tan frágil como los Andes ecuatorianos. Entonces, esto es importante. De hecho, tenemos un mapa que muestra la distribución de las especies de plantas invasoras y aquí podemos observar también que el 44% está representado en estas zonas de la región amazónica y de la región de la costa. El Ministerio del Ambiente también pone a disposición números y porcentajes. Tenemos en las diferentes regiones donde destaca la andina con 280 especies de forma general, no solo plantas, que esto corresponde al 47%. También tenemos la región costa con un 16% de especies introducidas. Entonces, estamos hablando de una situación crítica en este sentido, una situación crítica porque son muchas las especies que se han introducido. Estamos hablando de la región continental. Galápagos es otra situación, tiene también una introducción de especies que se han convertido en invasoras bastante alta, pero bueno, allá se han podido realizar muchos más esfuerzos de erradicación, muchos más estudios que han estado concentrados en las islas por ser justamente los ecosistemas más frágiles. Y nos queda Ecuador continental un poco más débil con relación a la cantidad de estudios que se han desarrollado para poder complementar estas estrategias de erradicación o de control, incluso de prevención de la entrada de especies exóticas a esta región del país. Interesante lo que nos menciona. Ciertamente cuando cuando viajas a Galápagos, hay un importante control precisamente sobre tus equipajes, sobre lo que portas, para poder tener una vigilancia mucho más estricta en torno a todo lo que se traslada en materia de alimentos, animales. En la Amazonía también hay un importante control en ese sentido y bueno, hay un contraste diferente con el caso de Ecuador continental. Bueno, en las otras regiones que contempla precisamente ese Ecuador continental en relación a lo que podemos observar, ya lo señalábamos, en las Islas Galápagos. Sin embargo, todavía los esfuerzos son muchos los que se requieren para precisamente ir
controlando este tema, o por lo menos atenderlo, abordarlo en una medida mucho más prolija y seria. Doctora, pero también es importante conocer, dentro de este contexto que usted nos contempla para Ecuador, el modelo de nicho ecológico. Así es. En este estudio nos basamos en esta herramienta de la modelación de nicho ecológico, que es una herramienta que ya se emplea desde hace varias décadas atrás, pero que ha tenido un importante aporte dentro del campo de la biología de la conservación de la biodiversidad, de las investigaciones biogeográficas y de las investigaciones sobre invasiones biológicas y cómo estas pueden cambiar en función del cambio climático. Esto se basa, para explicar rapidito y a grosso modo, en tomar o tener información en el espacio geográfico, registros de presencia de las especies, variables que son las que pueden, desde el punto de vista ecológico, tener una incidencia o determinar la distribución de las especies a través de un algoritmo de modelación. En este caso, nosotros particularmente utilizamos el algoritmo de máxima entropía. Se hacen unas correlaciones para lograr identificar cuáles son las características ambientales presentes en los puntos de registros de presencia de esas especies exóticas invasoras, y una vez que se obtiene esta correlación, se hace una proyección posterior al espacio geográfico nuevamente, y con ello obtenemos una predicción de la distribución potencial de estas especies. Hay muchas asunciones detrás de esta teoría y detrás de estas aplicaciones, pero se emplea bastante en la actualidad y son bastante importantes para gestionar conservación para diferentes especies, para la gestión, en este caso, de herramientas de mitigación, de control, de prevención de la llegada de especies exóticas invasoras. Entonces, justamente por eso es que estamos haciendo hincapié para que los estudiantes universitarios puedan aprender estas herramientas dentro de su carrera, que les van a servir muchísimo en su campo laboral. Ahora, doctora, usted nos ha planteado un caso. Háblenos acerca de él. Tenemos el caso de estudio de esta especie, Achatina fulica, también la pueden encontrar como Lysachatina fulica, que es el caracol africano. El caracol africano es una especie que se encuentra registrada dentro de las 100 especies más agresivas, 100 especies exóticas invasoras más agresivas a nivel mundial, y que lo tenemos acá presente en Ecuador. Este estudio lo realizó dentro del marco del proyecto una estudiante ya ingeniera que se llama Jennifer Sánchez Jaramillo. Los objetivos específicos del estudio del estudiante fueron describir climáticamente las condiciones ambientales en los sitios de presencia de invasión de esta especie, modelar la distribución geográfica potencial del caracol africano en el presente y ante escenarios de cambio climático, y estimar, los escenarios de cambio climático con el mayor riesgo de invasión del caracol en el país. Ella realizó una investigación basándose fundamentalmente en muchas fuentes de información científica confiable. Estas fuentes estuvieron basadas en la literatura científica. Muchos registros de presencia de la especie se obtuvieron a partir de un proyecto de investigación que lleva a la Universidad Estatal Amazónica, con la cual tenemos un convenio. Y por supuesto, el investigador de la Universidad Estatal Amazónica formó parte del Comité del Desarrollo de la Investigación de la estudiante, con el aporte de una información muy importante con relación al registro de presencia del caracol africano en esa región amazónica. También se obtuvo información sobre diferentes bases de datos internacionales, como es iNaturalist, el GBIF, que tienen información que fue, por supuesto, filtrada y corroborada para poder quedar e incluirla dentro de la modelación. Como base, para la información climática se utilizaron las variables del WorldClim, y esta base pone a disposición 19 variables, pero a través de 4 procedimientos de selección de las mismas fue que se logró obtener un conjunto de variables que fueron incluidas dentro del modelo de esta especie en función de la ecología de la misma. Para ello se utilizaron, los análisis que se muestran, análisis de correlaciones, un modelo de nicho con todas las variables, análisis de componentes principales, información ecológica de la especie, para llegar a la selección y pulir cuáles eran las variables que iban a ser incluidas en el modelo. También se tomó en consideración 4 laboratorios climáticos que hacen una proyección del clima a futuro y que son considerados por varias investigaciones en el país como los laboratorios que mejor modelan
o proyectan los valores del clima para Ecuador. Entonces, aquí se tomó el laboratorio de China, el de Japón, el de Estados Unidos y el de Noruega, para ver cómo eran los resultados de la distribución de la especie en función de las proyecciones de cada uno de estos laboratorios. También se tomaron en consideración 4 escenarios climáticos. Uno, el RCP 2.6, que es una proyección estricta, uno cauteloso, que es el 4.5, y uno extremo, donde se considera que no se van a tomar medidas en función o a favor del clima desde la actualidad hasta el futuro. Entonces, todos los negocios, toda la actividad socioeconómica va a continuar aumentando o se puede mantener igual, sin alguna medida de mitigación. Esto significa que los gases de efecto invernadero van a seguir aumentando las emisiones y por lo tanto la temperatura se espera que aumente en 2 grados o un poco más. Entonces, bueno, esto se tomó en consideración. Perfecto, muy ilustrativa la explicación, doctora, que nos hace comprender de forma sencilla aspectos científicos muy importantes y profundos, pero que con su explicación pues ciertamente nos sitúa mucho más fácil en la comprensión. Háblenos acerca de las conclusiones, ya para ir cerrando el tema, doctora, que ha concitado un importante interés, gracias a quienes están compartiendo este contenido. Háblenos acerca de las conclusiones precisamente de este proyecto de investigación. Específicamente para este estudio, las conclusiones, bueno, las mejores condiciones ambientales que se identificaron para la especie fueron en las zonas con climas tropicales, semiáridos cálidos y oceánicos templados, similares a estos mismos climas que se encuentran en el área nativa de la especie en África, porque esta especie es del África tropical. La temperatura del mes más cálido, por ejemplo, entre 19 y 32 grados, fue óptima o fue la que se registró en los sitios con presencia de esta especie, con una precipitación anual de alrededor de entre 147 milímetros y 4.477. Como ustedes pueden ver, tiene una amplitud alta con relación a estas variables. Entonces, significa que puede encontrarse en una gran variedad de ambientes dentro del país. Considerando el rango de tolerancia que tiene, las regiones costa y amazónica mostraron una mayor probabilidad para la distribución, probabilidad para encontrar condiciones adecuadas para la distribución de esta especie, no solamente en la costa, ya la región amazónica. Nos indica que a futuro la expansión de la especie va a ser hacia esa zona. El escenario de cambio climático con mayor riesgo para la invasión fue el RCP 2.6. Las provincias con condiciones idóneas climáticamente para la especie, bueno, que se analizaron en función de cómo es el clima y cómo va a cambiar el clima en estas zonas, fueron Santo Domingo de los Áchilas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Zamora, Chinchipe. Ellas destacan por tener a futuro mayor extensión de condiciones climáticas adecuadas para la distribución de esta especie que ya se encuentra en el país. Entonces, esto es importante de resaltar. Importante lo que nos menciona y pertinente precisamente por encontrarnos también en una de las provincias en mención. Ahora, ¿qué pasa con los resultados, doctor? Usted nos ha preparado también importantes citas que caben mencionar antes de cerrar este diálogo el día de hoy. Claro, hemos tratado de concentrar un poco, ¿no? La visión hacia la especie del caracol africano, pero realmente con este proyecto marco hemos hecho modelos de 82 especies, dentro de estas 62 animales, 20 plantas, ya tenemos en proceso de publicación información sobre 30 de estas especies. Entonces, es bastante el trabajo que ya hemos logrado, el avance que tenemos, y todo esto, por supuesto, tiene que ser publicado para que pueda ser empleado por los tomadores de decisiones en el Ministerio del Ambiente y que pueda servir para, obviamente, el beneficio de la sociedad. Hemos culminado 4 tesis de ingeniería en gestión ambiental, hemos presentado ponencias en diferentes congresos. Los temas de las tesis han estado relacionadas directamente, por ejemplo, con especies en particular como la del caracol africano, pero también se han hecho tesis relacionadas con muchas especies a la vez. Y hemos logrado analizar cómo estas especies pueden provocar o podrían coincidir con la distribución de otras especies endémicas, lo que constituye un riesgo, y además de ello, cómo también la distribución la podemos encontrar dentro de áreas protegidas.
Entonces hemos tratado de abordar diferentes temáticas en relación a las especies exóticas y su sinergia con el cambio climático que exacerba los efectos negativos de estas especies sobre la biodiversidad del país. Doctora, ha sido un recorrido sumamente importante, amplio, muy ilustrado, pues nos ha permitido conocer muy de cerca este tema, muy ilustrativo, para poder conocer más al detalle el impacto potencial de los diferentes escenarios de cambio climático sobre las especies exóticas invasoras en el Ecuador. En estos momentos dejamos de compartir pantalla para regresar precisamente, doctora, a generar nuestro cierre del programa previsto para el día de hoy. Esto se trata precisamente del diálogo con la doctora Yarelis Ferrer Sánchez, bióloga de nuestra universidad, máster en Ecología y Ecología Animal y PhD en Ciencias en el Uso y Manejo, además de la preservación de recursos naturales, con quien hemos sostenido un importante diálogo. Hemos abordado el impacto potencial de diferentes escenarios de cambio climático sobre las especies exóticas invasoras en el Ecuador, una evaluación a partir de la modelación de nicho ecológico. Doctora, la dejamos en la parte final. Bueno, quiero agradecer este espacio que ha brindado la universidad para que podamos divulgar nuestras investigaciones, para que la sociedad pueda conocer qué es lo que se está realizando en la universidad en términos de investigación, para que puedan de cerca palpar cuál es la importancia y la connotación de estas investigaciones según la problemática que está enfrentando el país. En nuestro caso, desde el punto de vista biológico, pero bueno, en este marco tenemos diferentes aspectos, diferentes puntos de vista que se están divulgando para que todos sepamos cuál es la calidad de investigaciones que estamos realizando y cómo poder nosotros vincularnos con la sociedad, con otras entidades para poder trabajar en conjuntos, unidos, para que estas investigaciones sirvan de base para lograr avanzar sustentablemente ante esta problemática que enfrenta no solamente Ecuador, sino muchos países megadiversos como Ecuador. Agradecemos a la doctora Yarelis Ferrer Sánchez por habernos acompañado el día de hoy en una edición más de UTECO Investiga. Comentarles también que si usted está interesado en conocer más información sobre esta investigación, no se puede perder la próxima edición del periódico UTQ Noticias. En la edición del mes de junio, usted podrá encontrar una ampliación precisamente de esta investigación, además de visitar www.utq.edu.es. En la pestaña de investigación se encuentran colocados un resumen de cada una de las investigaciones que se abordan en este espacio de UTQ Investiga, también ampliadas en el espacio que tenemos destinado para nuestra función sustantiva de la universidad, como es investigación, donde tenemos cada una de los programas que se abordan aquí, además de nuestras cuentas en redes sociales, donde quedan colgados los contenidos de estos temas. Agradecer a nuestra comunidad universitaria, agradecer a la comunidad en general por darse el tiempo precisamente a ver este programa y de también ayudarnos a compartir con el objetivo de viralizar estos contenidos que nos permitan acercar la investigación científica que se realiza en nuestra universidad a nuestro entorno social. Nos invitamos a que no se pierdan la próxima edición, el próximo 30 de junio, la próxima edición de UTECO Investiga. Hasta entonces, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Esto fue UTECO Investiga.